queridos hermanos y hermanas en Cristo. Un gusto inmenso compartir con ustedes en este año de la Eucaristía un tema tan importante para nuestra vida espiritual, para nuestro compromiso cristiano, el tema de la Eucaristía en la economía de la salvación. En tiempos de la Pascua judía, en la última cena celebrada por el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, Él instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el fin de perpetuar por los siglos, hasta su regreso, el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, que es el sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo mismo y también el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1323. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, cuando hablamos de Eucaristía, hablamos de la ofrenda personal de Cristo. Comenzamos, por tanto, a hablar de esta ofrenda personal, según la presentación de la carta a los Hebreos. Y quiero fundamentar esta acción de Cristo en esta carta tan importante que se titula Carta a los Hebreos. Entonces, la primera novedad del sacrificio de Cristo consiste en el carácter personal de la ofrenda. Cristo no imitó a los sumos sacerdotes antiguos, judíos, que ofrecían dones y sacrificios exteriores y derramaban la sangre de cabras y de novillos, sino que, al contrario, Él se ofreció a sí mismo y sirvió Él realmente de esta manera a la humanidad a través de su propia sangre. Es una diaconía, es un servicio que Él realiza, la entrega de su propia vida. Y esta es una afirmación muy atrevida. Él no ofreció solamente ruegos y súplicas, sino un sacrificio sangriento, personal y existencial, no un sacrificio ritual. ¿Por qué? Porque Cristo se ofreció a sí mismo. Y aquí hay dos aspectos de la catequesis del Nuevo Testamento que hay que señalar. En primer lugar, la presentación de Cristo como víctima sacrificial. Y en segundo lugar, el aspecto de la abnegación voluntaria que caracteriza la pasión de Cristo. La institución de la Eucaristía y la actitud de Jesús en Getsemaní, que manifiestan estas dos realidades hechas de palabras y de actos. Mientras los evangelios y Pablo hablan de dar, poner o de entregar, el autor de la carta a los Hebreos emplea el vocablo original ofrecer. Si bien en el Antiguo Testamento se emplea la expresión ofrecer, nunca se usó la frase ofrecerse a sí mismo, ya que en este contexto habría evocado un suicidio ritual, idea completamente excluida de la perspectiva del culto israelita. En la carta a los Hebreos no es posible semejante interpretación, ya que los lectores conocían perfectamente las circunstancias en que se había llevado a cabo la ofrenda voluntaria de Cristo. Cristo no se mató, evidentemente, a sí mismo. Fue condenado y ejecutado. Para Él, el suceso del Calvario supuso sobre todo un aspecto de pasividad. Lo indica con bastante claridad la palabra pasión, lo mismo que el verbo padecer, o las formas pasivas, ser rebajado, ser probado, ser hecho perfecto. Sin embargo, la ocasión de esa pasividad se hizo paradójicamente la ocasión de la actividad más eficaz que puede haber. Por su forma de soportar los sufrimientos y la muerte,
Cristo fue sumamente activo en su pasión y realizó una obra de transformación positiva que supera en valor a la primera creación. Esta obra es un sacrificio en el sentido pleno de la palabra, y esto es una transformación mediante una entrada en relación con Dios. Sacrificar significa hacer sagrado, impregnarse de la santidad de Dios. Cristo se sacrificó a sí mismo. Su pasión fue a la vez un acto pasivo y activo. El que era ofrecido y ofrecía, la víctima y el sacerdote. El ritual antiguo ni siquiera sospechaba esta posibilidad. Exigía que se mantuvieran la distinción. Los sacerdotes israelitas no eran dignos de ofrecerse a sí mismos, ya que eran pecadores, y tenían que presentar sacrificios por sus propios pecados. Tampoco eran capaces de realizar un sacrificio personal perfecto. ¿Por qué? Porque su generosidad no llegaba a ese nivel. Cristo, por el contrario, era una víctima digna de Dios, puesto que era sin tacha, sin mancha alguna. Lo mismo que la primera carta de Pedro, la epístola a los hebreos saca este calificativo del Pentateuco, en donde expresa la exigencia que regula la elección de la víctima destinada a la inmolación. Como se trataba de animales, allí se entendía de la ausencia de todo defecto físico. En el caso de Cristo, el sentido es mucho más profundo. Se entiende de la ausencia de todo pecado y de toda complicidad con el mal, porque los sumos sacerdotes antiguos se complicaban con el mal. Y Cristo, como era sin tacha, no tuvo ninguna necesidad de buscar fuera de sí mismo una víctima sacrificial, ni de recurrir a la sangre de cabras ni de novillos. Pudo presentarse personalmente con la certeza de que iba a ser aceptado. Pero no basta con tener una víctima digna de ser ofrecida a Dios, aspecto pasivo del sacrificio, sino que ha de haber además un sacerdote capaz. ¿Por qué? Porque tuvo con él al Espíritu Eterno que le dio, por así decirlo, la fuerza ascensional necesaria para elevarse hasta Dios. En nuestro texto, el Espíritu Eterno ocupa el lugar que tenía en los sacrificios antiguos el fuego venido del cielo, o el fuego de Yahvé. Según la concepción antigua, este fuego era necesario e indispensable para el cumplimiento de los sacrificios. Venido sobre el altar durante la inauguración del sacerdocio y cuando la dedicación del templo, se mantenía este fuego continuamente. En efecto, estaban convencidos de que solo el fuego venido del cielo era capaz de elevar a las víctimas hasta el cielo en donde habita Dios. Bajo una forma imaginada, se expresaba en este hecho una profunda intuición. El verdadero sacrificio es una realización que supera las fuerzas humanas y se necesita allí una intervención de Dios, ya que se trataba de transformar a un ser comunicándole la santidad divina. Esta intuición adquiere todo su sentido en el sacrificio de Cristo, realizado gracias a una intervención del Espíritu Santo. Y de hecho, el verdadero fuego de Dios no es evidentemente el rayo que cae de las nubes, ni cualquier otro fenómeno material análogo, sino el Espíritu Santo, el único capaz de realizar la transformación sacrificial. Suscitada y guiada por el Espíritu, la oración abrió la situación humana de Jesús a la acción de Dios, que por medio del Espíritu le concedió la victoria a través de su obediencia dolorosa. Dos elementos surgen de esta acción: la adhesión perfecta a la voluntad de Dios y la solidaridad fraternal con los hombres hasta la muerte.
el amor a Dios y a la humanidad, hizo a Cristo verdadero sacerdote, capaz por haber estado lleno de la fuerza del Espíritu Santo, fuerza de la caridad sin la menor sombra de egoísmo. Ardiendo de caridad, Cristo quedó transformado en un sacrificio agradable a Dios. Su sacrificio no fue exterior, carnal, como los antiguos sacrificios, pues Él ofreció su muerte. Por eso Cristo es profundamente solidario, obediente a Dios y solidario con la humanidad, por la que se ofrece al Padre. Y esta solidaridad de Cristo fundamenta nuestra solidaridad. De ahí deriva la dimensión social de la Eucaristía. Un cristiano que vive de la Eucaristía, por tanto, no puede estar ajeno a las necesidades de los demás. Así como Cristo se entregó por nosotros, también nosotros debemos entregarnos y servir a los demás. Estamos llamados a preocuparnos y a ocuparnos de los demás, de nuestros hermanos, sobre todo de los más necesitados, mediante la práctica de la caridad social. Esto implica que la Eucaristía se deriva el compromiso social de los cristianos. Celebrar la Eucaristía y no ejercer la caridad social no tendría sentido. La Eucaristía nos lleva necesariamente a vivir no para nosotros mismos, sino para los demás, para los pobres y desamparados. En un segundo momento, presentamos ahora el sacrificio de Cristo y su eficacia, la eficacia del sacrificio de Cristo. Transformados en ofrenda permanente, los padecimientos y la muerte de Jesús le obtuvieron a Él la entrada en el santuario verdadero, en donde compadece ante el rostro de Dios, que lo corona de honor y de gloria. Pero este acontecimiento no puede reducirse a un éxito individual, pues en este caso no sería sacerdotal. Al contrario, extiende sus consecuencias decisivas a la existencia de todos los hombres. Este es el aspecto que el autor de la carta a los Hebreos desea subrayar en la sección final de su exposición, en el capítulo 10, versículo 1 al 18. A la ineficacia de los sacrificios antiguos opone la perfecta eficacia de la ofrenda de Cristo. En 3 ocasiones, en el espacio de 11 versículos, capítulo 10, versículo 1 al 11, se denuncia la ineficacia de las instituciones antiguas. Se trata de una impotencia, pues la ley no puede nunca dar la perfección a los que se acercan al culto, pues es imposible que sangre de toros y machos cabríos borren pecados. Por muy grande que sea su número, los sacrificios antiguos nunca pueden borrar pecados. Esta impotencia es precisamente la que provoca la venida de Cristo y su ofrenda. Entonces dije, he aquí que vengo. Y entonces la situación cambia por completo, ya que la ofrenda de Cristo es perfectamente eficaz. Hemos sido santificados merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. Mediante una oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Aquí, como en Hebreos 9:9, la finalidad asignada al culto sacrificial es la transformación de los hombres. Todos los que vienen, todos los que dan culto deberían, en principio, obtener esta transformación que les permitiría acercarse a Dios con toda seguridad. Esto supone, evidentemente, que la transformación afecta su propia conciencia y elimina sus propios pecados, que son el obstáculo para la comunión con Dios. El medio prescrito por la ley de Moisés para obtener el perdón de los pecados es el culto sacrificial. El autor de la carta a los Hebreos observa cómo se desarrolló este culto. Constata la multiplicidad de sacrificios y la incesante actividad litúrgica de los sacerdotes judíos. Una mirada superficial podría encontrar en todo ello un motivo de admiración.
Tal es, por ejemplo, la reacción del famoso historiador Flavio Josefo, que se extasia a la hora de evocar el número de animales inmolados en Jerusalén. El autor de la carta a los Hebreos demuestra aquí más lucidez. En esta misma aparente abundancia, intuye la señal de un fracaso. Si se continúa indefinidamente ofreciendo los mismos sacrificios, es porque no llega nunca a alcanzarse el fin que se pretende. Esos sacrificios no liberan las conciencias, no hacen más que recordar la presencia persistente de los pecados. Son como otros tantos intentos fallidos que obligan a recomenzar el esfuerzo continuamente. Al contrario, el sacrificio de Cristo no fue repetido, fue presentado una vez para siempre. Es un sacrificio único, una ofrenda única, y esta unicidad es el signo de su eficacia. Después de su único sacrificio, Cristo puede seguir estando sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque es único sacrificio, y por ese sacrificio obtuvo todo lo que se esperaba de él. Llevó a cabo la transformación de los fieles. Los sacrificios antiguos no lograban ser eficaces, ya que estaban afectados a una irremediable exterioridad. Como no podía ofrecerse a sí mismo, el sacerdote tenía que recurrir a la sangre de toros y machos cabríos. Pero ¿qué relación puede establecerse entre la sangre de un animal inmolado y la conciencia de un hombre? Pues es imposible que sangre de toros y machos cabríos borre pecados. Por otra parte, ¿qué posibilidad de comunión hay entre un animal muerto y Dios? El mismo Antiguo Testamento había expresado ya la repugnancia de Dios por todas esas matanzas rituales. Entre muchos textos, el autor de la carta a los Hebreos escoge el Salmo 40, que preocupándose de enumerar 4 géneros de sacrificios, arrincona todo el culto sacrificial antiguo y lo sustituye por una ofrenda personal. En las declaraciones del Salmo, nuestro autor reconoce una profecía que encontró su cumplimiento en la existencia de Cristo. Al entrar en este mundo, dice el salmista, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Citado en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. De hecho, la ofrenda de Cristo corresponde perfectamente a las perspectivas señaladas por el salmista. No se trata de un rito exterior, sino de una obediencia personal. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. A diferencia de los sacrificios rituales que Dios no quería, una ofrenda de este género no podía menos de resultar agradable a Dios, ya que consistía precisamente en hacer la voluntad de Dios. Su resultado es la entronización celestial de Cristo, que en adelante está sentado a la diestra de Dios, y de este modo se ha obtenido una comunión perfecta con Dios. Esta ofrenda guarda una relación profunda con la conciencia del hombre por su misma naturaleza. La obediencia personal de Cristo consistió en un acto humano, consciente y libre, y además fue presentada por los pecados de los hombres en conformidad con la voluntad de Dios. De ahí proviene su eficacia para nuestra santificación. En virtud de esa voluntad hemos sido santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo, según cita el autor en el capítulo 10, versículo 10. El siguiente tema que quiero abordar con ustedes se refiere a la obra de Cristo. Mientras la ley no podía nunca dar la perfección, Cristo ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. La educación dolorosa a la que se sometió Cristo constituyó para Él mismo un sacrificio de consagración sacerdotal, un sacrificio no ritual, sino existencial, transformación profunda de su humanidad.
De esta manera Cristo transformó a sus hermanos los hombres. La transformación de Cristo es una consagración sacerdotal, una participación de su propia consagración. En el caso de Cristo, a diferencia de los antiguos sacrificios en los que solo el sumo sacerdote estaba autorizado a entrar en el Santo de los Santos, un solo sacrificio vale al mismo tiempo para el sacerdote y para todo el pueblo. En un mismo y único acto de ofrenda, Cristo recibe la consagración sacerdotal y asocia estrechamente a ella a todos los fieles. Entonces, en Hebreos capítulo 10, versículo 14, vemos afirmada la participación de todos los creyentes en el sacerdocio de Cristo. El autor no utiliza directamente la expresión sacerdocio de los fieles. No es tan explícito en este punto como la primera carta de Pedro o el Apocalipsis, pero la doctrina que expone está francamente orientada en este sentido. Señala un cambio completo en la situación religiosa de los hombres. En la asociación de los creyentes al sacerdocio de Cristo, nuestro autor reconoce la realización de la profecía de Jeremías sobre la nueva alianza. La fe es la que concede al creyente llegar a ser partícipes de Cristo y lo asocia a su sacerdocio. Entre la consagración sacerdotal de Cristo y la participación de los creyentes en ese mismo sacrificio, sin embargo, hay una diferencia que no carece de importancia. Mientras Cristo obtuvo su consagración directamente sin la intervención de ningún mediador, la consagración de los fieles depende por completo de la intervención de Cristo. Por tanto, en el sacerdocio hay que distinguir dos aspectos: el del culto dado a Dios y el de la mediación. El primer aspecto es el que se les comunica a los fieles. Estos, gracias a Cristo, tienen en adelante la posibilidad de entrar en el santuario y de presentar a Dios sus ofrendas. Pero el otro aspecto, el de la mediación, queda reservado únicamente a Cristo. Ningún hombre puede prescindir de Cristo para llegar a Dios. Con mucha más razón, ningún hombre puede pretender sustituir a Cristo para conducir a Dios a los demás hombres. Como la mediación es el rasgo más específico del sacerdocio, se comprende fácilmente que el autor no haya atribuido a los cristianos el título de sacerdotes. El único sacerdote, en el sentido pleno de la palabra, es Jesucristo. Esta es la gran novedad cristiana. Este es el sentido profundo del sacrificio eucarístico de Cristo. Y por eso podemos proclamar desde el Catecismo de la Iglesia cuanto sigue. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Escritura, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por la que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se la llama Eucaristía. ¿Por qué? Porque es acción de gracias a Dios. Las palabras
Eucharistein y eulogein en griego, recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. También se la llama banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. La Eucaristía recibe también el nombre de fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. En este gesto, los discípulos lo reconocerán después de su resurrección, y con esta expresión, los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él se quiere significar que todos los que comen de este pan, partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él. Otro nombre asignado a la Eucaristía es asamblea eucarística o sinaxis. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, que es la expresión visible de la Iglesia. También recibe el nombre de memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Otro nombre es santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. O también santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Otro nombre es Santa y Divina Liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido, se la llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Comunión es otro nombre que recibe la Eucaristía, porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Se la llama también las cosas santas, en el sentido primario de la comunión de los santos, de que habla el símbolo de los apóstoles, pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de vida eterna, viático y así otros nombres. Otro nombre muy conocido es Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles, la misión, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Y también este aspecto subraya la dimensión social de la caridad social de la Eucaristía. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, la epíclesis, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo en memoria de Él hasta su retorno glorioso lo que Él hizo la víspera de su pasión. Tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino. Al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Así, en el ofertorio damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra y de la vid, dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofreció pan y vino, una prefiguración de su propia ofrenda. En la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento del Creador, pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo.
Los panes ácimos que Israel, como cada año en la Pascua, conmemoran la salida apresurada y la liberación de Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la palabra de Dios. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El cáliz de bendición, al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, al de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó la Eucaristía, dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, que prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. El signo del agua, convertida en vino en Caná, anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo convertido en sangre de Cristo. El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?, dicen los discípulos en Juan 6:60. La Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. ¿También vosotros queréis marcharos?, pregunta Jesús en Juan 6:67. Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades, a través de los siglos, como una invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna, como dirá el apóstol San Pedro, y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre, en el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor. Para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno. Los tres evangelios sinópticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo con el pan de vida bajado del cielo. Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm, dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Al celebrar la última cena con sus apóstoles, en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Desde el comienzo, la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia
y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Y sobre todo, el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia. Y para concluir, de esta manera, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios, peregrinante, camina por la senda estrecha de la cruz hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino.